Buenos días, amiguitos. El día de hoy les vamos a presentar los temas de ley de Lavoisier, ley de Proust, ley de Dalton y ley de Ricen-Wenzel. La ley de Lavoisier, o también conocida como la ley de conservación de masas, nos dice que las masas de unos reactivos deben de ser iguales a la masa de los productos. ¿Por qué? Ya que la masa no se puede transformar ni destruir, solo se puede transformar. Por ende, si tenemos, por ejemplo, 75 gramos de reactivos, aunque sean en sustancias diferentes, deben generarnos 75 gramos de producto, aunque varíen el estado de la materia, por ejemplo. Algunas aplicaciones que puede tener esto en las industrias son en las farmacéuticas, ya que se ayuda a determinar cuál es la combinación que se tiene que tener de cada reactivo para generar un producto adecuado. En los cementos nos ayuda a determinar qué tanta cantidad estamos produciendo y en qué consistencias. Y en los alimentos nos ayuda a determinar cosas como la cantidad que producimos para poderlo almacenar o qué tanto tiempo puede estar en estado de descomposición antes de volverse inseguro o algo así. Algunos ejemplos de cómo se puede aplicar esto es en reacciones, en todas las reacciones. Un ejemplo muy simple sería al tener bicarbonato de sodio en su estado sólido y combinarlo con vinagre en estado líquido, van a generar una mezcla en forma líquida, pero también se va a producir un gas que normalmente sería muy difícil de medir. Pero por ejemplo, si tenemos un ejemplo de una botella llena de vinagre y un globo con bicarbonato, al echar el bicarbonato, el globo se va a inflar del gas que genera la reacción. Un ejemplo más elaborado sería la combinación de yoduro de potasio en estado sólido más nitrato de mercurio en estado sólido, va a generar nitrato de potasio en sólido y yoduro de mercurio sólido. Al ser todas las partes de esta reacción en materia sólida, es fácil pesarlas para ver que no se produjo un cambio en las masas dentro de esta reacción. La ley de Proust, también conocida como la ley de proporciones constantes, establece un principio fundamental en la química. Un compuesto químico puro siempre contiene los mismos elementos combinados en una proporción fija y definida de la masa, sin importar de dónde provenga o cómo haya sido preparado. ¿Qué significa esto? La ley nos dice que la identidad de un compuesto está ligado a la proporción de masa de sus elementos. Por ejemplo, el agua H2O siempre está formada por hidrógeno y oxígeno y en una proporción de masa de 1 a 8. No importa si el agua proviene de un río, de la lluvia, o si la hiciste en un laboratorio, o si está en un trozo de hielo de un glaciar. Mientras sea agua pura, la masa de hidrógeno siempre será 1 a 9 y la masa de oxígeno será 8 a 9 de la masa total del compuesto. Por ejemplo, si tienes 9 gramos de agua, debe haber 1 gramo de hidrógeno y 8 gramos de oxígeno. Si tienes 90 gramos de agua, debe haber 10 gramos de hidrógeno y 80 gramos de oxígeno. Ahora veamos un ejemplo sencillo. Imagina que estás haciendo un pastel muy específico donde la receta siempre requiere la misma proporción de ingredientes. El compuesto sería el pastel, los elementos, la harina y el azúcar. Sin importar si haces un pastel pequeño o uno gigante, si la receta es la misma, la proporción de harina siempre será 3 a 1 en masa. Si usas 300 gramos de harina, debes usar 100 gramos de azúcar. Ahora veremos aplicaciones en la industria. En la industria farmacéutica asegura que los medicamentos tengan la misma proporción química exacta en cada lote. Un ejemplo es una pastilla de paracetamol que debe contener siempre la misma cantidad de ingrediente activo, no más ni menos. En la industria alimentaria garantiza la formulación correcta de productos como conservadores, colorantes o compuestos nutricionales. El carbonato de calcio y los suplementos siempre deben tener las mismas proporciones. En la producción de materiales, en metales, cerámicas y polímeros se controla la proporción exacta de los elementos para obtener materiales estables y de calidad. Por ejemplo, el óxido de hierro siempre debe tener la proporción fija de hierro y de oxígeno para que el material tenga la dureza correcta. En la industria química y petroquímica permite elaborar productos como combustibles, plásticos o fertilizantes manteniendo consistencia y seguridad. Por ejemplo, el amoníaco siempre requiere una relación fija de nitrógeno e hidrógeno para obtener el producto correcto. Ahora veremos algunos ejemplos claros de la ley. El cloruro de sodio siempre tiene la misma relación cloro y sodio sin importar si viene del mar o de una mina. El sulfato de cobre mantiene su proporción fija de cobre, azufre y oxígeno. Por eso su color azul característico es siempre el mismo. Hola, ¿qué tal?
Yo les voy a explicar de manera sencilla la ley de Dalton, también conocida como la ley de las proporciones múltiples, una de las bases fundamentales de la química moderna. La ley fue propuesta por John Dalton en 1803 y dice lo siguiente: cuando dos elementos se combinan para formar distintos compuestos, las masas de uno de ellos, que son una masa fija del otro, guardan entre sí una relación de números enteros y sencillos. En palabras más simples, si dos elementos pueden formar más de un compuesto, las cantidades en las que se combinan no son al azar, sino que siguen proporciones muy precisas, siempre expresables con números enteros. Ahora déjenme les comparto un ejemplo. El carbono y el oxígeno pueden formar dos compuestos muy conocidos: el monóxido de carbono, que tiene 12 gramos de carbono que se combinan con 16 gramos de oxígeno, y el dióxido de carbono, que tiene 12 gramos de carbono que se combinan con 32 gramos de oxígeno. Si comparamos 16 gramos y 32 gramos, obtenemos una razón de 1 a 2, que es un número entero simple. Esto confirma la ley de Dalton. Esta ley tiene distintas aplicaciones en la vida industrial. Por ejemplo, en la industria química permite diseñar procesos asegurando las proporciones correctas de reactivos para obtener el compuesto deseado. En la ingeniería de combustión se usan estas proporciones para optimizar la mezcla de aire-combustible y evitar residuos peligrosos. En la producción de fertilizantes, diferentes óxidos y compuestos nitrogenados se fabrican usando relaciones de combinación precisas basadas en esta ley. Y en la calidad y control de procesos, garantiza que las materias primas mantengan la composición adecuada para que el producto final sea uniforme. ¿Te has fijado que en química nada parece mezclarse porque sí? Pues hay una ley que explica parte de este orden oculto, la ley de las proporciones recíprocas, también conocida como ley de Richter-Bendel. La idea es esta: cuando dos elementos, digamos A y B, se combinan por separado con un tercer elemento C, las cantidades de A y B guardan una proporción fija, y esa misma proporción se repite cuando A y B se combinan directamente entre ellos. Es como si el elemento C fuera un mediador que revela cuánto le toca a cada elemento. Por ejemplo, imaginemos que 8 gramos de oxígeno se combinan con 1 gramo de hidrógeno. Ahora, a su vez, los mismos 8 gramos de oxígeno se combinan con 3 de carbono. Esto significa que para la misma cantidad de oxígeno, el carbono usa 3 veces más que el hidrógeno. ¿Y qué pasa cuando el hidrógeno y el carbono se unen directamente? Exacto, la proporción entre ellos sigue siendo esa misma relación aproximada de 1 a 3. Aunque suene como teoría vieja, sigue siendo clave en la industria moderna. Por ejemplo, en los controles de calidad en fábricas de fertilizantes, plásticos o medicamentos, ya que se necesitan proporciones exactas para que las reacciones sean seguras y constantes, y esta ley ayuda a comprobarlas. También en la metalurgia y en las aleaciones. Para mezclar metales como el hierro con carbono, entender estas relaciones evita fallas en resistencia o dureza. Al igual que en procesos de combustión, como en motores, hornos y calderas. Estas dependen de las relaciones precisas entre el oxígeno y el combustible, y esta ley le ayuda a optimizar esto. La ley de las proporciones recíprocas nos recuerda que la química no es un caos, es un lenguaje con reglas, y cuando entendemos estas reglas podemos fabricar mejores materiales, mejorar procesos y darle sentido a cómo se combinan las cosas.